Ujú. Bueno, pues nos acompaña también a estas horas Fernando de Páramo, que es secretario de Comunicación de Ciudadanos. Señor de Páramo, muy buenos días. Muy buenos días. Me gustaría saber cuál es la lectura que se ha hecho desde Ciudadanos o que se hace desde Ciudadanos de lo que ocurrió ayer en Cataluña, que viene a ser la culminación de una especie de, en fin, de obra de teatro que se viene representando desde el 27 de septiembre y que ayer acababa con esta investidura de un señor al que no le conoce nadie, por lo menos fuera de lo que es Cataluña. Pues sí, ayer los diputados de Ciudadanos que asistimos al Parlamento de Cataluña, pues vivimos precisamente esa obra de teatro que usted comentaba, pero yo lo que quiero quedar es con el análisis de que no ha habido ningún cambio en Cataluña. El señor Mas, que dice que ha dado un paso al lado, pero que después va a continuar en ese gobierno en la sombra, totalmente participativo en todo lo que va a ocurrir en Cataluña por parte del señor Artur Mas. Y después tenemos un señor que es más de lo mismo, que es un señor que ayer, fíjese que en todas sus intervenciones tuvo 30 minutos una primera intervención, otra intervención después, una réplica, en ningún momento habló de corrupción. O sea, en ningún momento mencionó cuál es el segundo problema de los catalanes, y luego ya es conocido también este señor por sus declaraciones en Twitter en un tono pues crispando a la sociedad catalana, un admirador de los Pujol, en fin. Tenemos una réplica del señor Mas al frente de la Generalitat, y como usted bien decía, un presidente que en ningún caso ha sido elegido por los catalanes. Nosotros íbamos a tener al señor Mas, que iba de número 4 por Barcelona como presidente de la Generalitat, y finalmente tenemos... Que ya era bastante surrealista, ¿eh? Sí, sí. Sí, el señor que iba de número 3 por Gerona, ¿no? En fin. Así están las cosas. Bueno, nos preguntábamos hace un rato qué capacidad de maniobra se tiene a partir de ahora, tanto desde el propio Parlamento como desde fuera del Parlamento catalán. Es decir, yo no sé si en qué están pensando ustedes para hacer frente a este desafío que efectivamente viene a ser el mismo que venía siendo hasta ahora, pero en este caso ya, digamos que metiendo la llave de arranque del coche independentista. Bueno, pues afortunadamente en Cataluña hoy en día pues existe una oposición después de las elecciones del 27 de septiembre. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en el Parlamento de Cataluña es que no ha existido una oposición. Fíjese que, por ejemplo, Esquerra Republicana, que ha sido la oposición de estas últimas legislaturas en Cataluña, ha ido después en la lista con Artur Mas. El señor Junqueras sentado al lado del escaño de Artur Mas. Lo mismo hemos visto con la CUP, que parecía que iban a ser también muy críticos y muy desafiantes a las políticas del señor Artur Mas, y después son los que le han permitido investir a este nuevo presidente y los que también han permitido que no se hablara ayer de corrupción absolutamente nada en el Parlamento de Cataluña, como si la corrupción fuera un tema superado y como si Convergencia fuera un partido que no está manchado por la sombra de la corrupción. Pero en Cataluña existe una oposición desde el 27 de septiembre, representada por Ciudadanos, con 25 diputados en el Parlamento de Cataluña, y lo que vamos a hacer es trabajar por toda esa mayoría de ciudadanos. No olvidemos que en las elecciones la mayoría de los catalanes le dijimos que no a Artur Mas, con el 52% de los votos. Lo que ocurre es que hay una ley electoral, lo que ocurre es que no hay una ley electoral en Cataluña que lo que hace es que tenga mayoría absoluta del Parlamento, pero hay que recordar que la mayoría de catalanes le dijeron que no a Artur Mas en las urnas, y nosotros vamos a representar a toda esa alternativa, a toda esa mayoría de catalanes que lo que quieren es, al fin y al cabo, que se solucionen sus problemas del día a día. Porque en Cataluña se habla mucho de independencia, se habla mucho del procés, se habla mucho de salir de la Unión Europea, pero no se habla de cuáles son los principales problemas de los catalanes. Eso es lo que va a hacer Ciudadanos, representar a toda esa mayoría y desde luego trabajar desde ya, desde ayer que ya tenemos presidente de la Generalitat, y en cuanto se constituya el gobierno vamos a empezar a trabajar por solucionar esos problemas y sobre todo por representar a toda esa mayoría de catalanes pues que no quiere que se salten las leyes y que quieren seguir siendo españoles, porque hay mucha gente en Cataluña que se sienten catalanes, nos sentimos catalanes, pero también españoles y europeos. Alejandra. Sí, señor de Páramo, creo que usted ayer fue insultado a la salida del Parlamento, que recibió pues una serie de insultos. No sé si esto refleja la situación que ahora mismo se vive en Cataluña en la calle. Para los que no vivimos allí, pues me gustaría que nos contara un poco cómo es el día a día, qué ocurre, si la tensión está aumentando, si esto, pues que el proceso parece que ya ha puesto el acelerador, está influyendo en lo que se vive en la calle. Sí, ayer lo ponía en un tuit, porque no me gusta generalizar y estoy convencido de que los que ayer insultaron, algunos escupieron también, algunos miembros de
de ciudadanos que se acercaron al Parlamento. Esta noche también, alrededor de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, nos han apedreado la sede de Ciudadanos en Barcelona. Yo quiero pensar, y ayer le dije en un tuit, que eso no representa la mayoría del independentismo. Yo estoy de acuerdo, estoy convencido que hay gente que de buena fe no está en esa línea, pero lo que sí que es cierto es que hay crispación social y que vamos, yo espero que esto no vaya más, pero la verdad es que cuando uno divide a la sociedad catalana, como ha hecho el señor Artur Mas, en bandos, pues hay personas que se van a tomar la justicia por su mano, y yo espero y deseo que eso no sea así. Nosotros también vamos a trabajar por intentar unir los puentes, ya no solo entre catalanes y el resto de España, sino entre el propio pueblo de Cataluña, que desgraciadamente pues ha llegado a una situación en la que los bandos nos sitúan. Yo espero, insisto, que no vaya más, pero sí, algunos ayer pues nos insultaron. Hemos vivido situaciones lamentables también en esta pasada campaña, donde también nos apedrearon una de las sedes de Hospitalet. Pero bueno, en fin, yo creo que uno de los puntos por los que también va a luchar Ciudadanos, y uno de los objetivos que tenemos como líderes de la oposición, va a ser también pues restablecer esos lazos que algunos han encargado de crispar, ¿no? Javier. Muy buenos días, señor de Páramo. Sí, esperemos que esto, en fin, sean excepciones, ¿no? Porque, en fin, el señor Mas siempre ha dicho que el proceso democrático, civilizado, sonriente, siempre, en fin, estas cosas. Pero bueno, en fin, esperemos que sean excepciones. Yo quería preguntarle por en fin, ¿cuál prevé usted que va a ser cómo prevé usted que va a ser la legislatura? Es decir, en principio son 18 meses, pero ¿qué puede pasar? Es decir, porque obviamente a cada decisión que tome el gobierno de la Generalitat de construcción de esas estructuras de Estado va a ser recurrida ante el Constitucional la va a anular, y vamos a estar en una especie de bucle de muy difícil gestión. ¿Cómo cree usted que va a ser la legislatura? Sí, buenos días. Lo que decía al principio, sí, de que es pacífico, bueno, es pacífico entre los que piensan igual. Claro, no, a eso me refería, claro. Pues piensa distinto. En el momento que uno legítimamente, porque yo respeto, insisto, a la gente que legítimamente quiere la independencia. De hecho, hay mucha frustración, porque también han calentado mucho los ánimos de gente que la han engañado literalmente, y que va a haber mucha frustración en la sociedad catalana cuando vean que todo lo que han prometido, como una hacienda propia, un sistema de seguridad social, un banco, una banca propia, pues todo eso, como saben que va a ser imposible que lo lleven a cabo, pues va a haber mucha frustración. Pero insisto, cuando uno piensa distinto, pues yo creo que hay que respetar las diversas opiniones que hay en Cataluña. Pero bueno, en fin, y respecto a lo que decía, pues sí, efectivamente va a ser muy muy complicado. De hecho, uno de los puntos de ese acuerdo al que han llegado la CUP y Junts pel Sí es que van a hacer un cordón sanitario directamente, textualmente, con Ciudadanos, PP, Partido Socialista y Podemos. Fíjese que van a hacer un cordón sanitario por el que no van a votar nada a favor de lo que propongamos estos partidos, y es muy grave, porque estos partidos no son solo de la oposición en Cataluña, como en nuestro caso, sino que representan, insisto, al 52% de la sociedad catalana. Es decir, le van a dar la espalda a la mayoría de los catalanes sin apoyar ninguna de las medidas que nosotros pongamos en marcha. Insisto, esto es una época de diálogo, lo estamos viendo también en el resto de España. Estamos entrando en una época donde los consensos van a ser fundamentales, donde vamos a tener que hablar con los que no piensan igual que nosotros, y en cambio en Cataluña vamos al revés, vamos para atrás. Entramos en un momento de cordones sanitarios, de bloquear la legislatura, y donde lo que más me preocupa es que no podamos poner en marcha las reformas que necesita Cataluña, porque estamos en una situación donde el bloqueo es lo último que necesitan los catalanes en este momento, ¿no? Si abrimos un poco el foco de atención y lo abrimos sobre todo el territorio nacional, señor de Páramo, la pregunta que nos hacemos ahora es cómo van a influir estos resultados en la conformación de un gobierno nacional. Ustedes desde su partido, desde Ciudadanos, sí han apostado por un gobierno de acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que parece que es muy lógico. Es más, en Cataluña les vamos a ver a ustedes de cierta manera como socios frente a toda esta historia del independentismo. Pero ¿cree usted que estos resultados van a hacer más factible esa gran coalición a nivel nacional, o esto va a ir por libre y el Partido Socialista va a seguir desmarcándose de esta posibilidad? Pues no lo sé, eso lo tendrá que decidir el Partido Socialista. Desde luego ayer vimos en el Parlamento de Cataluña, también vivimos una situación en la que el propio nuevo presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, prefería que no hubiese un gobierno en el que participase de la forma que sea Ciudadanos, me refiero al gobierno de España. Nosotros sí, ya lo hemos dicho muy claro que no vamos a entrar en el gobierno, pero sí que entendemos que tienen que empezar la legislatura, porque España tampoco puede permitirse estar bloqueada, ¿no? Y el señor Puigdemont, pues precisamente hablaba de eso, ¿no? De que prefería un gobierno en el que
en el que estuviese Podemos o en el que participase el Partido Socialista, que todavía no sabemos bien lo que va a hacer, si va a confiar en los socios independentistas de Podemos, como saben, en esas plataformas que le acompañan, o va a apostar por los que queremos pues llevar a cabo las reformas que necesita España, pero desde luego no cuestionar la unión ni la igualdad y la solidaridad de todos los españoles. En cualquier caso, ayer vimos lo que ocurre cuando a los nacionalistas se les da carta blanca en este país. Nosotros llevábamos muchos años avisándolo, nosotros hemos hecho un trabajo aquí en Cataluña desde hace tiempo pues para defender la igualdad de todos los españoles, sobre todo en este caso de los catalanes, y llevábamos tiempo avisando de que esta situación iba a llegar a un momento crítico, y de hecho nosotros solicitamos reuniones con Rajoy, con Rubalcaba en aquel momento para informar de la situación, no se nos hizo caso, y ahora estamos viendo pues cómo la situación independentista con esos cheques en blanco que se han hecho muchas veces desde el gobierno para tener, me refiero desde el gobierno nacional, para tener mayorías, pues finalmente se convierte en que los nacionalistas nunca van a estar contentos, siempre van a querer más, siempre van a querer proteger sus intereses y defender sus intereses en muchos casos egoístas frente al resto de los españoles, y lo estamos viendo ahora, una situación pues muy difícil de controlar, y veremos a ver desde luego desde el gobierno de España cómo se pone freno. Nosotros lo hemos dicho muy claro, para nosotros la igualdad y la unión de todos los españoles no se puede cuestionar. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, podemos pensar distinto, desde luego. Nosotros tenemos un programa de regeneración, somos un partido nuevo, un partido con las manos limpias, pero desde luego lo que no podemos cuestionar por encima de todo es la igualdad y la unión de todos los españoles. Señor de Páramo, tenemos apenas un minuto porque llegan las noticias, pero ¿es cierto que ya hay una especie de acuerdo entre ustedes y el Partido Socialista para que sea Patxi López el próximo presidente del Congreso? No, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Nosotros lo que eso se ha hecho es transmitir. Lo vimos estos días, lo escuchamos. También nos reunimos con el señor Sánchez, al igual que lo hemos hecho con el señor Rajoy, pero todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. Lo que sí estamos de acuerdo, y en eso sí que coincidimos, es que tenemos que respetar la pluralidad, y también en las presidencias. Nosotros hemos propuesto algo revolucionario, y es que haya mayor pluralidad en las presidencias del Congreso, en las presidencias del Senado. Lo veremos también cuando se configure el gobierno, y creo que eso es sano en un sistema democrático, y además creo que es algo nuevo y que respeta esa pluralidad, y que también habla mucho de esa época de consenso en la que nos estamos enfrentando en estos días. Pues Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Seguiremos hablando a medida que vayamos viendo no solamente lo que sucede en Cataluña, sino cómo se va conformando esas alianzas y esas conversaciones para formar gobierno de España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.